Buen día para todos, continuando con este curso, nuestra realización de esta básica calculadora. Pues recordemos que ya tenemos la inicialización de las variables, tenemos montados todos los componentes en nuestra interfaz gráfica. Vamos a empezar con algunos métodos importantes. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer método es para limpiar el display. Se va a llamar clean. Este método lo que va a hacer es que recordemos que tenemos una variable string var que ya sabemos para qué sirve, ¿no? Para almacenar un valor de una entrada de texto. Cuando yo le doy a limpiar, pues esa entrada de texto, el display, se va a limpiar, va a estar en cero, es decir, calculadora, listo. Cuando yo, por ejemplo, estoy tecleando y yo le doy en limpiar, pues veamos que la entrada de texto se setea. En este caso no la vamos a setear a cero, sino la vamos a colocar vacío. Y el punto decimal va a estar cerrado, es decir, no vamos a tener el punto decimal abierto, porque no vamos a poder arrancar con punto decimal, básicamente. Tecla About. Esta tecla About, recordemos que era un menú que hay acá, en el cual está el About y debe salir información relacionada pues acerca de. Entonces, para ello, recordemos que tenemos una variable About Window. Esperen a ver, la busco. About Window. No la veo. Menú bar. Bueno, si no está es porque la vamos a crear. Bueno, sí, vamos a crear una nueva ventana, ¿sí? Una About Window. Esta About Window, es decir, vamos a crear un tk.top-level. Veamos que acá tenemos varias propiedades que podemos utilizar. Y le vamos a decir que va a estar asociado, esto es una nueva ventana, va a estar asociada a nuestra ventana principal. Esa ventanita va a tener como título, le estamos asignando un título, PyCalc About, ¿sí? Acá podemos colocarle un icono, eso lo haremos después. Le vamos a decir que vamos a colocar dentro de esa ventana un label, ¿sí? Que va a estar ubicado en esa ventanita. El texto va a ser PyCalc, va a tener una fuente Verdana de 15 puntos y va a ser en negrita, ¿sí? Aparte vamos a configurar la grilla, va a estar en la fila 0, en la columna 0, va a tener un padding, es decir, un espaciamiento pequeño en el eje de las X de 5 píxeles y en el eje X de las Y en el 5 píxeles. Y va a estar ubicado hacia el sur, es decir, en la parte bajita de ese componente que le tocó de esa grilla. Hacemos un nuevo label, simplemente vamos a decirle Simple Calculator, hacemos lo mismo, solamente que lo bajamos una fila. Y hacemos exactamente lo mismo, solamente que en este label vamos a decirle que fue hecho con Python 3 y tkinter. Y finalmente le decimos que un pequeño label que diga desarrollado por, pues en este caso su nombre o lo que le quieran colocar, que le podemos colocar imágenes o lo que quieran. ¿Listo? Bien, eso pues es muy sencillo, esa funcionalidad, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer ahora vamos a validar que solamente permita entrada de números, es decir, calcular números. En caso tal de que el usuario quiera digitar una letra, no lo pueda hacer, ¿sí? Acá vamos a tener un inconveniente a futuro que ya veremos cuál es, pero por ahora vamos a hacerlo así. Entonces, cuando el usuario teclee, solamente va a poder teclear números, no se va a permitir teclear letras o caracteres extraños. La función se llama Only Number Entry o solamente entrada de números. Va a requerir el self, el keypressed y el code. Ya veremos qué son estos parámetros. Primero, la expresión de ahora, ¿sí? Es decir, lo que acabó de digitar el usuario, o sea, lo que ya está, va a ser cell.displayStringVar, es decir, lo que esté dentro del display, que es donde digitamos los números, vamos a obtener ese valor. Lo guardamos en esta variable expressionNow, ¿sí? Y vamos a calcular el número de caracteres que tiene esa expresión con la propiedad len. Acá tenemos el número de caracteres, ¿sí? Ahora, si el usuario no ha digitado ningún carácter, por ejemplo, ¿sí? Si el número de caracteres es 0, pues vamos a definir un patrón, ¿sí? Vamos a decir que los caracteres válidos para ingresar va a ser del 0 al 9, ¿sí? Vamos a operar con 0 a 9 y vamos a retornar cada letra
que, o sea, cada carácter es una llave, ¿sí? Dentro de esos caracteres, ¿sí? Entonces retornamos que el usuario puede ingresar el 0, el 1, el 2. Este keypress es como si fuera un gel, básicamente, un generador o algo así, que me va a generar estos números y me los va a devolver. Con esos números son los con los que yo puedo trabajar. En caso contrario de que ya haya algo ingresado, a ver, ustedes podrán preguntarse, ¿cómo puede haber algo ingresado? Porque si nosotros, bueno, hay dos formas de ingresar números, después lo veremos. Vamos a ubicar el último carácter. ¿Cómo accedemos al último carácter digitado? Accedemos a la expresión de ahora, a la que ya tenemos digitada, y le decimos que vamos a acceder a la posición de caracteres que tenga menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque recordemos que la longitud es una, y recordemos que la longitud empieza de 1 hasta la longitud que tenga. Y nosotros debemos validar desde 0 hasta la longitud que tenga menos 1. Ese es nuestro rango, porque empezamos desde 0, entonces debemos restarle 1. Bueno, si el último elemento que insertamos es un operador más menos por dividendo, ¿sí? Solo vamos a aceptar números o que pues el usuario pueda eliminar un número, ¿sí? Un retroceso. Entonces, si el último carácter está dentro de este conjunto de valores, es decir, si es un más, o es un menos, o es un por, o es un dividir, y la tecla que presionó, ¿sí?, está dentro de esos caracteres, o es un punto, y el código es igual a 1, acá vamos a retornar un falso, ¿sí? Es decir, no es válido. ¿Por qué? Porque se supone que el último carácter es una suma, una resta, una multiplicación, pues la tecla que va a presionar ahora no puede ser la misma. ¿Por qué? No puede ser una operación, porque tú no puedes hacer más o menos por. No, es más un número. Acá, entonces, si colocamos más, menos, más, por o algo así, esto es falso. Entonces retornamos un falso, ¿sí? Bien. Ahora, bien. Sí. Entonces, si eso no se cumple, vamos a validar otra condición, ¿sí? Que esta va a ser el punto decimal, ¿sí? Vamos a evitar dos operadores seguidos. Básicamente es lo mismo, solamente que vamos a colocarle un code 0. Esto es el code, después lo veremos. Listo, ahora sí, vamos a ver el punto decimal. Si el último carácter es un punto decimal y la tecla que presionó el usuario es un más, un menos, un por, un igual, un dividir o un punto, pues esto no es permitido. Le vamos a retornar un false, ¿sí? Bien, ahora, si la última tecla que está en pantalla es un punto y el usuario quiere ingresar estos caracteres, pero el código es 0, lo vamos a permitir. Esto del código lo vamos a ver después, no se preocupen. Ahora, si el punto decimal, si existe punto decimal y se presiona un punto decimal, pues hay dos puntos decimales. Esto no se puede hacer, falso. Ahora, si no tenemos un punto decimal abierto y presionamos un punto decimal, quiere decir que tenemos solamente un punto decimal. Entonces abrimos el punto decimal y decimos que está validado. Finalmente, si el último carácter corresponde a un número y la tecla que va a presionar el usuario ahora es una operación, pues esto es correcto, esto sí se puede hacer. Entonces cerramos el punto decimal y retornamos un true de validación. Vamos a dar por acá estas funcionalidades y muchísimas gracias, hasta luego.